Voy a invitar a que vayamos en nuestras Biblias, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 24 al 29. Mateo capítulo 7 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, y te pedimos que, así como dice tu escritura, Padre, estas palabras tuyas, Señor, sean para nosotros, Señor, en este tiempo. Tu voz, Señor, que es transmitida, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre, y que sea tu palabra, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que cumpla el propósito para el cual tú las destinaste en este tiempo, Padre. Agradecemos, Señor, tu palabra, que es nuestra lámpara, Padre, y te pedimos que en esta noche tú seas con nosotros conforme a tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos, Padre. Amén. Y bien, tenemos esta parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte, y en su contexto, digamos, específico en ese tiempo, pues estamos terminando, prácticamente Jesús está terminando de hablar una serie de enseñanzas que le da a una multitud que se había acercado y que les estaba compartiendo y les estaba llevando el mensaje y les estaba hablando sobre diferentes temas. Podemos encontrar que desde el capítulo 5, nosotros tenemos para nuestro estudio dividido en capítulos, versículos, pero realmente cuando fue escrito era un mismo pedazo, un mismo fragmento. Desde el capítulo 5, que conocemos como las bienaventuranzas, hasta este pasaje donde Jesús termina de hablar y el escritor, en este caso Mateo, nos da la reseña de cómo había terminado esto. Dice que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y prácticamente esta parte de la escritura, o en esta parte que es conocida, como les decía ahorita, como el Sermón del Monte, tenemos un cúmulo de enseñanzas prácticas. Tenemos lo que conocemos como las bienaventuranzas. Habla acerca de lo que es la sal de la tierra, nos habla de la luz del mundo, habla acerca de la ley, la ira, el perdón, el adulterio, el divorcio, juramentos, amar a nuestros enemigos, el poder dar, la oración, el ayuno, de dónde debe estar nuestros tesoros en el cielo. Habla de la lámpara de nuestro cuerpo, del afán, de la ansiedad, de juzgar a los demás, lo que es la regla de oro. Y en los últimos versículos del capítulo 7, prácticamente para terminar, nos da advertencias fuertes como la puerta estrecha, por sus frutos los conoceré. La parte donde habla acerca de nunca los conocí, hacedores de maldad, y termina con esta última parte o con esta enseñanza acerca de los dos cimientos. Y como les decía, el contexto general es toda esta parte, en el contexto que se vivía en ese momento. Pero nosotros podemos entender hoy en día
que cuando habla acerca de estas palabras mías, no solo se limita a esta parte del Sermón del Monte, sino a todo lo que conocemos como la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues son las palabras que Dios nos ha dado. Es Dios mismo hablando en nuestras vidas y es lo que el Señor nos ha dejado. Entonces, hago la aclaración para que entendamos que cuando nos refiramos o toquemos esta parte de lo que el Señor dijo, estamos hablando de la Escritura en su general. ¿Ok? Y tenemos que entender también otra parte, que en este mensaje, aunque en su contexto inmediato él está hablando a la multitud que se acerca, donde él está en el monte y empieza a darle estas enseñanzas, podemos entender que había a lo mejor un cúmulo de a lo mejor de ideologías o de pensamientos o de personas que se habían acercado a escuchar. Pero este mensaje está escrito para personas que hemos escuchado la palabra de Dios. Y es importante que nosotros quitemos un poquito de la ecuación a aquellas personas que o públicamente han confesado que no creen en el Señor, o aquellos que aún a lo mejor no han tenido un encuentro. Para dejarlo en el contexto, hablemos de la iglesia, porque este pasaje o esta parte que vamos a ver hoy, su contexto es nosotros, los que escuchamos la palabra. Son aquellos que hemos venido a esta iglesia local o cualquier otra iglesia en la cual la palabra ha sido o es predicada. Entonces, quisiera que entendiéramos esa parte para poder comprender un poquito más lo que este texto nos está diciendo. Y entrando un poquito en el texto, en el versículo 24, empieza con un por tanto. Y ese por tanto prácticamente nos da a entender el contexto de que está hablando de cada una de las enseñanzas que les comentaba ahorita. Si nosotros vamos un poquito atrás, o aquellas Biblias que de repente tienen en rojo lo que las palabras que el Señor Jesús dijo, pues vamos a encontrar que son hojas y hojas de lo que Jesús venía enseñando en este sermón. Entonces empieza a hablar acerca de un por lo tanto, y esa es como la bisagra que va a unir todas las enseñanzas que ya había dado con este último fragmento, donde prácticamente va a mencionar dos situaciones. Dice, por lo tanto, y empieza, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y el 26 dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los vientos, y los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Y prácticamente tenemos dos situaciones, las cuales son muy parecidas en lo particular. ¿Por qué? Porque las dos oyen esas palabras, las dos se enfrentan a las mismas situaciones, y sabemos que el accionar de uno y el accionar de otro lleva a conclusiones diferentes. Podemos entender que oyeron las palabras, dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y el otro dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y tenemos estas dos diferencias. Es la misma palabra, son las mismas situaciones que ahorita no estamos mencionando que van a venir después, pero tenemos un accionar con una y una negación con otra. Las dos son las palabras de Dios, los dos escuchan la palabra de Dios, pero unos las ponen por práctica y en la otra no las pone por práctica. Entonces, podemos entender que la diferencia de los dos cimientos que está mostrando aquí no simplemente es escuchar la palabra de Dios, sino ponerlas por práctica o no ponerlas por práctica.
Mi hermano, si tú tienes aquí 3 semanas, un mes, un año, 5 años, 10 años, has escuchado la palabra de Dios. Entonces ya estamos en alguna de estas dos situaciones. O hemos sido sabios o hemos sido necios. O las hemos escuchado y las hemos puesto por práctica, o las hemos escuchado y no las hemos puesto por práctica. Entonces prácticamente ya estamos en el contexto de lo que la Escritura está hablando en estos momentos. Si tú eres la primera vez que estás escuchando la palabra de Dios, pues posiblemente no entras todavía en este contexto, pero estás entrando. Entonces es importante que lo podamos ver y aprender. Y antes de seguir un poquito con esto, me gustaría ir que vayamos en nuestras Biblias, ahí mismo, adelantito, a Mateo 13, unas hojitas más adelante. Y tenemos una gran parábola. Yo creo que es una palabra muy conocida. Mateo 13, del 13 en adelante. Y tenemos aquí lo que conocemos la parábola del sembrador. ¿Ok? Y dice, Mateo 13, del 3 al 8. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas al 100 por uno, otras al 70 y otras al 30. Y esta es conocida como la parábola del sembrador. Y el Señor Jesús tiene a bien más adelantito en los versículos dar la explicación de esta parábola. Y vamos a leer del 18 al 23. Y dice, vosotros podéis escuchar la palabra del sembrador. A todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en la tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Aquí podemos ver esta hermosa parábola y ver también su explicación y entender que la semilla es sembrada. Es esa palabra misma a la que se estaba refiriendo cuando habla de los dos cimientos. La palabra es dada, pero ¿qué pasa? Vemos que una parte cae en buena tierra y conocemos esa que es un buen terreno, pero vemos otras donde no son buenos terrenos, donde las circunstancias, donde los afanes, donde no estar a lo mejor afianzados o donde las situaciones de este mundo, las riquezas o cualquier otra cosa, vienen y la ahogan. Pero al final han escuchado la palabra, pero no toda ha producido de acuerdo a lo que dice con la buena tierra. Entonces, podemos entender nosotros la diferencia que hay entre aquel que recibe la palabra y cae, y entendemos que la obra es la obra del Señor. Podemos entender que el terreno en el que fue sembrado, esos son nuestros corazones, y es la obra del Espíritu en nosotros la que produce a 100, a 30, a 60%, según el Señor así lo designó. Pero también podemos ver que hay semilla que fue sembrada y que cayó y que al final de cuentas no hubo producción. Y esa tierra sabemos cuáles son sus condiciones. Y podemos encontrar que los afanes, las pruebas,
las dificultades, a veces el amor a las cosas de este mundo, a las situaciones terrenales, la ahogan. Podemos encontrar también que a veces no tiene raíz y la palabra simplemente es superficial y esta no logra su propósito. Y podemos relacionarlo un poquito con lo que estamos viendo ahorita en Mateo 7. Realmente la palabra es escuchada, pero no es puesta por práctica. La palabra es escuchada o puede ser puesta por práctica. Y ahí hay una gran diferencia entre una y otra. Entendemos que aquel que ha escuchado la palabra y la pone por práctica en su vida, pues es parecido al hombre que está edificando su casa sobre la roca. Pero aquel que escucha la palabra y no tiene esa profundidad en él, realmente es semejante a aquel que la está construyendo sobre la arena. En lo que decíamos ahorita, Mateo 7 les dice que oye y las hace. Entonces podemos ver que el hacer las cosas es aquello que marca la diferencia. Y esto lo podemos ver no solamente en estos versículos, lo podemos ver a lo largo de toda la escritura. El pueblo de Israel siempre supo lo que Dios le ha demandado, pero el problema de él siempre falló en que no hacía o no vivía de acuerdo a lo que creía. En letras lo tenía, en conocimiento lo tenía, pero muchas veces el gran problema fue que no lo ponía por práctica. Habían visto grandes señales y aún así seguían dudando y aún así seguían no creyéndolo, no poniéndolo por obra. Entonces nosotros podemos ver que aún en los tiempos de Jesús, el pueblo de Dios siempre ha sabido lo que Dios demanda, pero el problema siempre ha estado en cómo vive, en lo que vive. Y aún el Señor Jesús lo enseña diciendo, versículos más atrás, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y decir y hacer en la vida de un cristiano debería estar de la mano. Un cristiano debe de decir, predicar lo que cree y debe vivir lo que cree. Porque si solo decimos y no hacemos, prácticamente estamos negando la fe. Podemos ver al pueblo de Israel, podemos ver a los judíos hoy en día cómo siguen esperando un Mesías. ¿Por qué? Porque aunque vieron y tuvieron, les ha faltado a lo mejor esa parte de fe. La Escritura también nos enseña que la fe sin obras es muerta, y esa parte es la que nosotros debemos de trabajar. Dice la Escritura, regresando a lo que veíamos ahorita en Mateo 7, dice la Escritura que en ese día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y la respuesta del Señor será, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La verdad son palabras duras, pero salen de la boca de un Dios santo. No podremos engañarlo, no podremos defendernos delante de Él. No vamos a poderle decir, Señor, o sea, yo estuve sentado aquí X cantidad de años, Señor, yo creí todo lo que tú me dijiste. Él va a decir, yo realmente conozco tu corazón. Dice, lo voy a más o menos parafrasear, pero dice Charles Spurgeon que no hay nada más triste o doloroso ver a una persona que ha estado por mucho tiempo sentado escuchando la palabra, rodeado de gente que ha sido salva. Y prácticamente lo que está diciendo, qué triste es darnos cuenta que en medio de nosotros podemos estar sentados y podemos estar hablando de que el Señor ha hecho una obra en nosotros, y podemos convencernos a nosotros mismos de que el Señor ha hecho una obra en nosotros, y tristemente ser condenados a una vida en el infierno. Y dice, no hay nada más doloroso, más triste, ver a esa persona que ha sido engañada, que está creyendo, y al final de cuentas el Señor un día les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto es algo triste, y esto es algo doloroso, porque mi hermano, entre nosotros podemos
engañarnos. Entre nosotros podemos vernos muy elegantes, cristianamente hablando. Incluso puedo estar parado aquí dando este mensaje, pero la verdad es que lo que marca mi vida es si pongo en práctica las palabras que he oído. Eso es lo que va a marcar si realmente un día voy a estar delante del Señor y me va a decir: mi buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O si me va a decir: pues no eres oveja, eres cabrito. Oye, Señor, pero ahí estaba bien atento y no me perdía los mensajes y escuchaba. Pero al final el Señor conoce. Podemos ver cuando le dice al profeta Samuel: yo no veo lo que el hombre ve. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo veo el corazón. Yo veo a aquel que está sentado en esta silla y está luchando cada día por no pecar y está luchando por dejar atrás todo lo que en su vida no es agradable ante mí. Y veo también a aquel que está sentado aquí y está fingiendo que hace esa parte, o que ha sido engañado en sí mismo creyendo que es esa parte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mis hermanos, nosotros hemos sido transformados por la obra del poder de Dios. Y nadie que Dios ha transformado, mi hermano, puede vivir como una persona que no ha sido transformada. Nadie que Dios ya ha transformado puede vivir como una persona que no ha sido transformada. Pero sí puede haber personas que aún no han sido transformadas tratando de vivir como personas transformadas. Entonces es duro esta parte, porque podemos ser buenos moralmente, y no solo aquí dentro de la iglesia, afuera hay mucha gente que moralmente es muy buena. Ahorita hablábamos acerca de todo el contexto que marca Mateo desde el 5. Hombres que son fieles, hombres que son dadores, hombres que ante la sociedad no se corrompen, hombres buenos en su trabajo. Pero al final de cuentas, si la obra de transformación del Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo no está en sus vidas, están tratando de vivir como transformados, aun cuando no han sido transformados. Y se los digo de esta manera, que entendamos que somos lo que hacemos, no somos lo que decimos que somos. Y es una frase que yo le digo mucho a mi hijo. Le digo: tú puedes decirme que eres tal cosa, pero lo que tú estás haciendo me está diciendo quién eres tú realmente. Y en la vida de un cristiano, como les decía ahorita, lo que decimos y lo que hacemos debe ir totalmente de la mano, debe ir totalmente acompañado. No podemos decir y hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque regresando al contexto, ¿qué dice la Escritura? Lo que leíamos: el que oye estas palabras mías y las hace es prudente, y aquel que oye estas palabras y no las hace es insensato. Ya sabemos, uno construye sobre la roca, sobre el fundamento, sobre la palabra, sobre lo que aquí está escrito, y lo va leyendo y lo va entendiendo y lo va comprendiendo y lo va aplicando. Pero el que no las está escuchando, pero sus argumentos muchas veces son más fuertes. No, es que yo pienso así. No, es que sí lo escuché y sí lo leí, pero yo creo que no es así. Y entonces, ¿qué pasa? Está edificando sobre la arena y se ve la construcción muy parecida, muy bonita, a lo mejor al que está construyendo sobre la roca. Pero va a venir la aflicción, va a venir la dificultad, y entendemos que va a ser o permanecer o grande su ruina. Las personas, les decía ahorita, vemos solo el exterior, pero el Señor ve lo que realmente somos. Y es interesante ver esto. Una casa que es construida sobre la arena no es una casa que nos dice en este contexto que la está construyendo y la va construyendo y se cae. Dice que es una casa que está construida. Necesitamos tiempo, mi hermano. O sea, Dios nos va a probar, nos está probando, nos seguirá probando, pero el que ha creído y el que ha hecho estas palabras va a seguir permaneciendo. Y el que no,
pues realmente va a pasar, va a caer. Y le digo esto porque tristemente, en mi poca vida, digamos, dentro de la iglesia, en los pocos años que el Señor me ha permitido conocer de su palabra, me ha tocado ver personas que con dolor lo digo, que yo pude asegurar que eran del Señor. Me tocó ver gente servir, me tocó gente incluso que predicaba la palabra, pero que con el paso del tiempo vinieron las pruebas, vinieron las situaciones, y unos por un trabajo mejor decidieron abandonar el camino del Señor, otros porque conocieron a una persona, a su esposa o esposo, y no era creyente y decidieron abandonar al Señor por una relación, otros que al salir a la luz la vida de pecado decidieron huir del Señor en vez de confesarlo y entregárselo al Señor y consagrarse. Y realmente eran personas que aparentemente estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí podemos ver cumplida esa parte donde al final de cuentas su casa estaba fundada sobre la arena. No había realmente esa construcción sólida. La gente que entiende de construcción sabe que es importante los cimientos, y los cimientos es lo que sostiene prácticamente todo lo que es el edificio, la casa, lo que se construye. Y nosotros no podemos poner otro fundamento que no sea Cristo. Nosotros no podemos poner otro fundamento que no sea la palabra de Dios. Porque si nosotros ponemos nuestro fundamento en cómo nos sentimos, grande va a ser nuestra ruina. Si nosotros ponemos nuestro fundamento en cómo me trataron hoy en la iglesia, va a ser grande nuestra ruina. Si nosotros ponemos nuestros fundamentos en qué tan bien estoy con mi esposa, con mi familia, grande va a ser nuestra ruina. Pero si nosotros ponemos el fundamento en esta palabra de verdad, y como le decía, de Génesis a Apocalipsis, vamos a poder resistir. No quiere decir que las pruebas no van a venir, no quiere decir que las dificultades no van a estar, pero vamos a poder resistir. Y quiero que vayamos ahora a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y antes de leerlo, soy enfático en esta parte. No se trata de vivir para aparentar, se trata de que el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas va a reflejar lo que realmente hemos creído. No se trata de salir de aquí y decir, tengo que poner por obra estas cosas y que se vean. No, esto sucede de una forma, digamos, natural, pero es un milagro del Señor. El milagro más grande que podemos ver es a pecadores redimidos, y a raíz de eso puede venir esa transformación y podemos hacerlo. Tito capítulo 2, vamos a leer del 1 en adelante, dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a los que se sujeten a sus amos en todo, a que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándolos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Aquí Pablo le está diciendo a Tito, y tu Biblia puede tener ahí un subtítulo que dice la sana doctrina. Y mi hermano, la sana doctrina es la palabra de Dios completa, como debe de ser, y podemos ver que también es aplicativa. Aquí podemos ver cómo enseña, haz, muéstrate, que te vean, sé ejemplo, exhorta, reprende, regaña. Y a veces hemos creído que la sana doctrina se compone nada más de que hablemos la palabra de Dios en verdad. Pero la sana doctrina va más allá. La sana doctrina es la aplicación misma de la palabra que nos ha sido dada. Y les decía ahorita, este es obra del Espíritu Santo, mi hermano. Por eso el que intenta vivir como cristiano sin serlo, tarde o temprano va a caer. Porque esta es una obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo la va a producir en cada uno de nosotros. Pero nosotros podemos venir delante de Dios y presentarnos y decirnos y pedirle a Él que haga la obra en nosotros. Y Él, en su misericordia y bondad, como aprendíamos el domingo, con esa gran misericordia que tiene sobre nosotros, pues Él puede hacer la obra y Él puede hacer de nosotros eso que dice ahí, un pueblo suyo, libre y redimido de toda iniquidad, purificado. Pablo les está enseñando la sana doctrina, la cual es aplicativa. El conocimiento debe ir acompañado de un estilo de vida. Y le dice, muéstrate a ti como ejemplo. Dilo, enséñalo, aplícalo. Que eso sea el deber ser. Tenemos que tener un fundamento claro en Cristo. Dice, porque la gracia de Dios en el versículo 11 se ha manifestando trayendo salvación a todos los hombres, enseñándoles que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. Es por su gracia, mi hermano. Esa manifestación es de Él en nuestras vidas. No es que nosotros podamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es poner el fundamento correcto. Es poner a Cristo en el medio de todo lo que somos y hacemos, y Él producirá en nosotros. Hemos intentado ser buenos padres. A lo mejor a algunos nos tocó ser padres ya conociendo el Evangelio, pero a aquellos que les tocó a lo mejor vivir una parte como padres sin ser, a lo mejor sin haber conocido del Señor, en sus fuerzas intentaron muchas veces ser buenos padres, pero el resultado al final de cuentas era el mismo. Y no estoy diciendo que una vez que conoces ya es por arte de magia, no, pero el Señor es el que te va ayudando y te ayuda a reconocer y poder decirle a tus hijos, perdón, me he equivocado, he hecho esto incorrecto. Pero es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es esa bondad de Él sobre nosotros, es Él el que lo hace, mi hermano. Pero es nuestro deber poner el fundamento correcto en nuestras vidas, el fundamento correcto que es la palabra de Dios. Y quiero que vayamos ahí en nuestras Biblias a Mateo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer del 28. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondió él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, Señor,
y no fue. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron. Ellos dijeron el primero, que Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Y este contexto está hablando acerca de los fariseos, mis hermanos, aquellos que conocían la ley, aquellos que hablaban la ley, aquellos que enseñaban la ley. Y les da este ejemplo tan claro que tenemos bien conocido al dedillo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Le dijo a uno, hijo mío, ve y haz esto. Y él dijo, no, no lo voy a hacer. Y arrepintiéndose, lo hizo. Y al otro le dijo, ve y haz esto. Y dijo, sí, sí voy a hacer. Y no lo hizo. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que hizo, no lo que dijo. Y vuelvo a esa frase que les decía ahorita. Mi hermano, usted y yo somos lo que hacemos, no lo que decimos que somos. Usted y yo somos lo que hacemos, lo que practicamos. Yo puedo ver en la calle o en cualquier lado y yo no creo que una persona adúltera ande por la calle diciendo, yo soy adúltero, yo soy adúltero. Pero el hecho de lo que hace es lo que lo lleva a ser un hombre adúltero, no lo que dice que es. Yo no veo a ningún ladrón andando por las calles diciendo, yo soy ladrón, mírenme, yo soy ladrón, pero es conocido como ladrón. ¿Por qué? Porque hace a escondidas y a lo mejor el hombre no lo ve, pero es lo que hace, no lo que dice que es. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos aquí congregados en el nombre del Señor. Y es importante que nosotros veamos dónde está nuestro fundamento. Nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Y la estamos oyendo y la estamos conociendo. Y tenemos un devocional. Y tenemos a lo mejor devocionales en casa. Y venimos los jueves y venimos los domingos. Y a lo mejor tenemos otra reunión a medio de la semana. O estudiamos la palabra en casa. Y hacemos muchas cosas para conocer la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con ese conocimiento? Eso nos está llevando a una vida transformada en la que ya nuestra vida está edificando sobre un fundamento firme y claro. Nosotros tenemos que tener bien presente esta parte. No nos basta con oír la palabra de Dios, porque el que fundó su casa sobre la arena también escuchó esta palabra, pero dice que fue grande su ruina. Y yo creo que usted y yo no quisiéramos un día estar delante del Señor y presentarnos delante de Él y que nos diga, apartados de mí, hacedores de iniquidad, hombres que practicaron el mal, hombres que no hicieron lo que deberían de hacer. Y nos vamos a parar y le voy a decir, Señor, yo los jueves compartía tu palabra. Señor, yo tenía una reunión en casa y hablaba tu verdad. Señor, yo iba a los hospitales y oraba por enfermos. ¿Y cómo estaba tu vida? ¿Por qué? Porque lo que te hace ser un seguidor de Cristo es lo que haces. Y vemos esta parte cuando en Antioquía al cristiano se le dice cristiano por primera vez y decimos como trivia, ¿y dónde se le llamó cristianos? Sí, pero ¿por qué se les llamó cristianos? Porque ellos veían a los seguidores de Jesús haciendo lo mismo que Jesús hacía, viviendo de la manera que Jesús vivía. Y regresamos al pasaje final de Mateo. Como dice, les habló como un hombre que tiene autoridad. Y ellos se maravillaban. ¿Por qué? Porque sus palabras no estaban vacías. Sabemos que Él era el Hijo de Dios. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Y claro que sus palabras no estaban vacías. Pero la multitud podía decir, este hombre enseña porque lo vive. Y ahora la multitud, ¿qué puede decir de nosotros? Estos hombres predican a Cristo, pero ¿viven realmente a Cristo? O tristemente vamos a ser de esos hombres que en el trabajo vamos a ir a llevar el evangelio y la gente nos va a escuchar y va a decir, el Benja, no hombre, si ese hace tranzas en su trabajo. No hombre, ese, el que trata más a sus compañeros. Ese, el que dice una cosa delante de nosotros pero escondidas hace otra. ¿Cómo estará a lo mejor nuestra predicación del mensaje de Cristo si nuestro fundamento no está correcto, si no hacemos
o no ponemos en práctica lo que hemos escuchado? ¿O qué efecto tendrá si pueden decir, yo veo que se conduce prudentemente? Yo le he compartido siempre a mi familia que la persona a mí que me habló del evangelio, si algo me impactó, es que era un chavo de 12, 13 años, pero tenía más integridad que muchísimos adultos. Y yo lo veía y yo decía, o sea, qué raro que diga algo y lo cumpla, cuando estamos en una generación que es fácil dar tu palabra y no cumplir. Qué raro es que se conduzca prudentemente delante de las muchachas. Qué raro es que se comporte de esta manera. Y lo fui conociendo y fui su amigo, y su familia de cierta forma me adoptó por un tiempo, y entendí que lo que él tenía es que Cristo estaba en su vida, que lo que él decía con su boca lo estaba respaldando una vida. Y a veces nosotros podemos estar incluso creyendo que Dios nos está respaldando, pero la pregunta es, ¿dónde estamos edificando? O sea, ¿realmente nos está respaldando o nosotros estamos creyendo de nosotros algo diferente? Dice la Escritura, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida que Dios le ha dado. Nadie tenga más alto concepto de sí, porque no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Y ya para terminar, bueno, un poquito más, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Y aquí está Pablo, después de haber escrito 2 cartas a los Corintios, posiblemente por ahí 3 o a lo mejor más. No vamos a entrar en ese tema, pero prácticamente está ya al final de lo que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer por ahí del versículo 5. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, esta es la tercera vez que voy por vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para vosotros. Poner a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? Mas espero que reconsideréis que vosotros no estamos reprobados, y rogamos a Dios que no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, que vosotros sean hechos perfectos. Y prácticamente aquí el contexto, Pablo está diciéndoles, ok, ¿quieren una prueba de que mi evangelio es verdadero? ¿Quieren ver que realmente lo que yo les enseñé y lo que yo he dicho es real? Pues vean ustedes sus vidas. O sea, yo he estado enseñándoles, yo les he estado mostrando, y examínense y verán si encuentran que realmente yo he estado en vosotros. Pero nosotros también podemos tomar esto, mi hermano, y hacerlo de esto algo constante en nuestra vida. Examinémonos cada uno a vosotros. Examinémonos cómo estamos cada uno de nosotros. Examinémonos si realmente hemos sido aprobados delante de Dios o si realmente estamos reprobados. Dice, examinémonos que realmente Jesucristo esté
en nosotros. Y dice, porque Él ciertamente fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Repito, se trata de la obra de Dios, no de un esfuerzo humano. Se trata de esa obra que el Señor ha producido, no de lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas. Mi hermano, usted y yo podemos intentar en nuestras fuerzas mostrarnos aprobados, pero al final el Señor va a traer manifiesto lo que es. Pero si nosotros confiamos en la obra del Señor, nosotros podemos encontrarnos aprobados delante de Él. Esta tarde o esta noche, mi hermano, no quiero traer una duda a su corazón. Mi intención, y yo creo que lo que el Señor ha puesto no es para que nosotros estemos ahorita sentados aquí y empecemos a dudar de que si somos o no somos, o ay, es que todavía fallo en esto y todavía fallo en aquello. No se trata de eso, mi hermano. Se trata de que nosotros podamos encontrar el cimiento correcto para nuestras vidas. Luchamos cada día, nos enfrentamos a diferentes situaciones y tenemos un trato de Dios para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener firme cuál debe ser nuestro fundamento. Nosotros tenemos que estar examinándonos constantemente cómo está nuestra fe con respecto al mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que estar examinándonos constantemente para ver si hemos sido realmente regenerados por la obra del Espíritu Santo. No se trata de traer juicio esta noche y traer condenación y que pienses en la lucha que estás enfrentando y que eso te desmoralice. No, se trata de que tú puedas encontrar en un Dios lleno de misericordia, como aprendíamos el domingo pasado, un Dios clemente, lento para la ira, grande en misericordia, esa bondad y esa obra que Él ya hizo en la cruz del Calvario y que nos ha prometido una regeneración a nuestras vidas y que nos ha prometido una vida eterna en Él y que nosotros corramos a los pies de Cristo cada vez que nosotros estemos dudando si realmente estamos en Él. Si realmente nosotros ahorita decimos, a lo mejor este día no ha sido un buen día y pequé en la mañana, pequé a mediodía y pequé antes de venirme y siento que mi vida pues no está correcta. No es para que te laceres o te castigues, es para que corras a los pies del Señor y le pidas perdón y llegues delante de Él y le digas, Señor, quiero encontrarme aprobado delante de ti, perdóname, cámbiame, haz tu obra soberana en mí. No se trata, mi hermano, de que en soberbia nosotros vengamos los domingos a la iglesia y nos presentemos muy bonitos y en casa a la semana vivamos un desastre. ¿Por qué? Porque estamos edificando una casa incorrecta. Mateo 7, regreso a esa parte. Dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. 25, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Sabemos que el fundamento de nuestra vida es Cristo. Hermano, corramos cada vez que haya una situación a esa roca. Cada vez que estemos enfrentando lluvias, tormentas, azotes de vientos, granizos, temperaturas altas, corramos a ese cimiento y revisamos y digámosles al Señor, yo quiero edificar sobre la roca. Yo quiero que mi vida esté fundada sobre los principios bíblicos. Yo quiero que mi vida esté compuesta de todo lo que la Escritura está compuesta. Y dice que aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Mi hermano, la Escritura dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que tiene fundada su casa en la roca, ese permanecerá hasta el fin. Ese permanecerá aun cuando vienen los torrentes. Tenemos a lo mejor mucho tiempo que no nos
azota un huracán fuerte aquí en Los Mochis, pero yo recuerdo cuando era niño, 12, 11 años, y mis papás venía un huracán y encintaban las ventanas y hacían todo un proceso. Y aunque eran casas cimentadas, digamos, sobre rocas, no quería decir que no venían y nos tumbaban algunas ventanas y nos tumbaban algunas techumbres y de repente nos volaban el tejabán que teníamos de madera, pero la casa permanecía. Mi hermano, nos enfrentamos a luchas, nos enfrentamos a pruebas, nos enfrentamos a dificultades. La casa no cae. No quiere decir que no va a haber situaciones difíciles o que de repente vamos a sentir como que nos tambaleamos, como dicen de este boxeador, se dobla, pero no se cae. Una casa fundada sobre la roca permanecerá. Una vida fundamentada en Cristo permanecerá. Una vida que aparenta estar en Cristo, pero Cristo no ha sido su Salvador, tarde o temprano, tristemente lo digo, va a caer. Examinémonos y revisemos dónde está nuestro fundamento. Y si tu fundamento no está en Cristo, corramos a sus pies. Vayamos hoy a sus pies y digámosle: Señor, quiero que tú seas el fundamento de mi vida. Pero te garantizo algo: van a venir pruebas, van a venir vientos, van a soplar y vamos a ser probados si realmente estamos edificados sobre la roca. Vamos a ser probados y el Señor, un día estaremos delante de Él y esperemos que sea mi buen siervo y fiel. Y esperemos que sea realmente eso. Repito, esto no es para el que no conoce. Esto es para el que ha escuchado la palabra de Dios. Y te invito, y me invito a mí mismo a que nos examinemos y revisemos. Y si aún no estamos con el cimiento firme y si aún nuestro cimiento es como que arenita, pues empecemos a escarbar, empecemos a hacer. Leyendo un poquito el contexto, decía que en aquel tiempo hacían grandes excavaciones hasta que encontraban una roca firme y ahí empezaban a edificar la construcción. Mi hermano, a veces vamos a tener que escarbar, a veces vamos a tener que doblar nuestras rodillas, ir al Señor y clamar por su misericordia sobre nuestras vidas y clamar y pedirle que su sacrificio sea vivo en nuestras vidas y que Él sea nuestro fundamento. Y si Él es nuestro fundamento, mi hermano, no te confíes, síguete examinando y esperemos siempre encontrarnos con el fundamento correcto en nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra. Agradecemos cada una de tus bondades, Padre. Y estamos hoy, tu iglesia, Padre, delante de ti, Señor, creyendo que estamos edificando sobre la roca, Padre. Tú conoces nuestros corazones y sabes que hemos querido y estamos comprometidos contigo, Señor. Pero si aún, Padre, eso no fuese así, sé tú, Padre, obrando en nuestros corazones y permítenos, Señor, encontrar de esa misericordia y bondad en la obra de tu Hijo Jesucristo y que tu Espíritu Santo, Padre, sea haciendo esa obra en nosotros. Ayúdanos a permanecer parados sobre la roca. Ayúdanos a poner el fundamento correcto. Ayúdanos a construir, Padre, cada parte de nuestras vidas, la educación de nuestros hijos, nuestro matrimonio, a nuestra actividad laboral, a cada cosa lo que hacemos, a cada relación que tenemos, que esté fundada en tu palabra, Padre, que esté fundada en la roca que eres tú, nuestro Cristo. Ayúdanos, Señor, cada día a examinarnos y traer a conciencia, Padre, dónde estamos edificando, Padre, y que este libro, Padre, que tú nos has dado, Señor, como nuestro fundamento en donde podemos recargar y donde poner toda nuestra construcción, Padre, pueda ser esa piedra angular, Padre. Podamos poner siempre esa obra de salvación tuya, Padre, y podamos poner cada una de estas enseñanzas, Padre, y que si tú tienes a bien, Dios, podamos vivir lo que decía Mateo 5, 6 y 7, Señor, que podamos realmente aplicar la regla de oro, Padre, que podamos ser lámpara
Padre, que podamos ser la sal de la tierra, Señor, que podamos orar correctamente, Padre, que podamos poner en práctica el ayuno, Señor, que podamos dar generosamente como tú lo enseñaste, Señor, no como un acto de querer comprar tu favor, Padre, sino como el resultado de una vida transformada, porque su fundamento ha sido la obra de Cristo sobre nosotros, Padre. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que hagas tu obra en nuestros corazones, en mi corazón, en el corazón de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí presentes o que nos están escuchando por transmisión o que nos escucharán en días posteriores, Padre. Sé tú obrando en cada corazón conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor, y que realmente podamos ser transformados, Padre, cada día en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a tener siempre el fundamento correcto, Padre, y siempre estar a tus pies, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Así te lo pedimos, Dios. Amén y amén.